Y a grabar. ¿Dónde están aquí? Creo que está, ¿no ve la opción de grabar? Sí, ya está grabado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido problemas, ¿verdad? Iván, no se escucha. No se escucha su audio. No se escucha lo que habla. No se está grabando el audio. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Está con mi audio. ¿Se me escucha? Buenas noches. ¿Se escucha, doctor? Hola. Muy bien. No sé si los participantes nos escuchan. Alison Mamani, ¿me escucha? ¿Se le escucha, doctor? Muy bien, gracias. Bien, compañeros, entonces daremos inicio, por favor. Estamos muy retrasados en el entendido de que tenemos dos actividades que desarrollar en esta sesión. Bien, a ver, ¿por qué no quiere cambiar esto? Ya. Bien, compañeros, muy buenas noches. Daremos inicio a esta tercera sesión. Primeramente, desearles un feliz año, que el 2021 sea realmente de mucha prosperidad y dicha para cada uno de ustedes, y que todos los sueños académicos, profesionales y familiares que tienen se les haga realidad. Bien, en esta tercera sesión vamos a entrar a trabajar ya de una manera mucho más precisa sobre lo que es ya los componentes de la planificación. Es así que vamos a entrar sobre lo que es la planificación de clase, la elaboración del plan de asignatura, los elementos del plan de clases y lo que es el ejemplo para la elaboración del plan de clases. Entonces, dicho eso, estaríamos ya trabajando. A ver, les admitiremos acá en sala a los compañeros que estaban esperando. Bien, ¿qué es lo primero que debemos de hacer antes de entrar en el proceso de la planificación? Tener bien claro de cuál es la asignatura que estamos trabajando
Y si vamos a proyectar nuestra planificación desde lo que es la formación académica por competencias, lo primero siempre que vamos a interiorizarnos es en relación al perfil profesional en la carrera en la cual nos vayamos a desempeñar como futuros docentes. No podemos ir nosotros a la ciega, ¿no? Solamente de plantear nuestra planificación sin antes interiorizarnos sobre lo que realmente implica el desarrollo académico en ese centro educativo. Por lo tanto, la primera tarea es precisar cuál es ese perfil profesional que tienen consolidado como carrera. ¿Qué es el perfil profesional? Es la proyección que tenemos en cuanto al tipo de preparación que vamos a hacerles a los futuros profesionales. ¿Cuáles van a ser, digamos, esas capacidades que van a desarrollar y que van a ser capaces de poder realizar en el futuro? Eso es lo que tenemos que ir precisando en todo esto. En una segunda instancia, lo que tenemos que obtener son los contenidos mínimos de la asignatura. Esos contenidos mínimos lo tienen ya establecidos cada una de las carreras universitarias. Eso no es ningún secreto institucional, ¿no? La carrera tiene la obligación de brindar a quienes soliciten esa información para que puedan fortalecer, preparar su planificación curricular, ¿no? Y la planificación de clase o, como lo denominamos, el plan de trabajo. Entonces, en función de ello, tendremos que ir haciendo las mejoras, los aportes, ¿no? Las innovaciones que queremos ir trabajando, pero manteniendo siempre la esencia de lo que son los contenidos mínimos. Y para todo ello, una vez conocido el perfil profesional, ya conocido lo que son los contenidos mínimos, ahora entramos ya a precisar a la construcción misma de lo que es la planificación de clase. Para ello, ¿qué es lo que vamos a tomar como primera prioridad dentro de esto? Una introducción. ¿Qué cosa tiene que contener esa introducción? Primeramente, definir los objetivos. ¿Qué cosa queremos lograr con el desarrollo de la asignatura, ya sea semestral o de manera anualizada? En toda esta planificación de clase, ¿no? En esta primera parte tenemos que presentar en qué va a consistir exactamente estas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de las supuestas 20 clases que se debe de desarrollar si es que es una carrera semestralizada. Y si es una anualizada, tendremos que planificar en función de las 40 sesiones. Para entrar a esta planificación, para ya tener un conocimiento preciso, necesitamos tener ya una aproximación mediante un diagnóstico de los estudiantes, ya, para ver con qué tipo de estudiantes estamos trabajando, si tienen o no una base en relación a lo que nosotros pretendemos desarrollar. Imagínense que vamos a trabajar con el primer semestre. Tendríamos que cerciorarnos qué tipo de reforzamientos han tenido en los cursos preuniversitarios, ¿no? Entonces eso nos va a permitir, digamos, en cierta medida, para ver cuál es el potencial con el que vienen estos estudiantes. Y si vamos a trabajar nuestra planificación para, qué sé yo, un quinto semestre o sexto semestre o un segundo semestre, tendremos que interiorizarnos en alguna medida cuáles han sido los contenidos temáticos que han desarrollado en las materias prerequisitos. Esos prerequisitos para que tomen nuestra asignatura. Entonces, solamente en función de ello vamos a poder proyectar de mejor manera lo que va a ser nuestra planificación. Ahora, para tener, digamos, este diagnóstico, este acercamiento sobre lo que es la capacidad con la que vienen fortalecidos nuestros estudiantes, esa capacidad, digamos, de comprensión sobre lo que nosotros vamos a desarrollar como contenidos temáticos, podemos hacerlo a través de algunas conversaciones preliminares con ellos,
podemos aplicarles algunas encuestas o a través de algunas actividades, ¿no?, que podamos desarrollar para conocer ese potencial con el que vienen cada uno de ellos. Y en la introducción de esta planificación tenemos que presentar esas bases de lo que va a constituir el desarrollo de nuestra clase prácticamente, ¿no?, en función de esta planificación. Una vez hecha la presentación de lo que va a ser el desarrollo de las clases, ¿no?, a la cual la consideramos como introducción, ahora viene todo lo que es la planificación de las actividades específicas que decimos acá, que se constituiría en el cuerpo de la lección. Y para esto, ¿qué necesitamos nosotros? Preparar una explicación en relación al tema, dar a conocer en qué consiste exactamente la asignatura, porque tiene que estar claramente especificado ello. El estudiante tiene que tener una claridad sobre lo que va a ser el desarrollo temático. Si es posible, presentar, digamos, algunos ejemplos para que el estudiante pueda entrar en un proceso de contextualización temática. Y obviamente esto le va a permitir a tener una mejor comprensión sobre lo que va a ser ese proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a generar con esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? A impulsarles a tener lo que va a ser ese proceso que llamamos la autoformación. Teniendo un proceso ya totalmente autónomo, ¿no?, en cuanto a la búsqueda de la información complementaria para el fortalecimiento de sus conocimientos. Por favor, Rubén Clemente, ¿podríamos apagar su micrófono? Rubén Clemente, ¿podríamos apagar su micrófono, por favor? Hay interferencias, compañero. Bien, continuemos. Espero que retorne el compañero Rubén Clemente a las clases y no solamente se haya conectado. Luego, plan para comprobar la comprensión. ¿Cómo nos cercioramos a lo largo del proceso de la formación académica sobre los niveles de comprensión que va a ir teniendo el estudiante? Primeramente, les decía cuán importante es la explicación del tema. Esa explicación que se va a desarrollar, obviamente, les decía, conduce a una mejor comprensión por parte del estudiante sobre la temática que se va a desarrollar. Y obviamente que para esto tenemos que recurrir a una serie de técnicas, ¿no?, que nos va a permitir prácticamente a hacer comprender al estudiante sobre lo que necesitamos que vaya a entender en lo posterior. Por lo tanto, en esto de la planificación de clases, también es importante precisar lo que les digo acá en función de los tipos de pregunta, ¿no?, de discusión que vamos a generar. Esas discusiones que en cierta medida se constituyen en algunas estrategias, ¿no?, de dinámicas. En el entendido que cuando desarrollamos estas clases teóricas, el proceso de atención solamente se concentra en ciertos minutos, ¿no? Teóricamente se habla de 30 minutos en las clases netamente teóricas y que después ya perdemos la motivación en cuanto a la concentración y la atención a las explicaciones. Entonces eso tenemos que tomarlo muy en cuenta también, ¿no?, para ver cómo vamos a entrar a estos procesos de reforzamiento, de la reactivación de la atención en el estudiante. ¿Para qué? Para que podamos lograr esa comprensión que necesitamos de parte del estudiante en función de lo que se está desarrollando. Y luego tenemos que precisar a qué tipo de conclusiones vamos a arribar. Hemos hecho la introducción, hemos hecho la presentación del contenido, ahora hay que plantearles qué es lo que queremos lograr con todo ello, ¿no? Y para lo cual generaremos
para las conclusiones una serie de recordatorios, ¿no? Entonces puede ser, digamos, esto a través de algunas ejemplificaciones o a través de algunas síntesis que vamos a desarrollar, y esto en cierta medida va a generar un estímulo en el estudiante para poderles provocar mayor interés de atención. Ese interés que no solamente se va a centrar en la comprensión, sino también en la búsqueda de una información complementaria sobre lo que nosotros hemos ido generando a lo largo de la clase. Eso es, digamos, algo muy fundamental. Por otro lado, es importante que podamos precisar lo que se llama crear la línea del tiempo. Para cada cosa que vamos a ir trabajando, precisar los tiempos en función de esas actividades que vamos a desarrollar. Porque si no administramos muy bien el tiempo, vamos a tener complicaciones, ¿no? Puede ser que por alguna circunstancia entremos a la desviación temática. Y en eso es fácil de caer prácticamente, ¿no? Porque cuando estamos entrando en un desarrollo temático, no falta alguien que empieza a preguntar sobre una temática totalmente ajena a lo que nosotros estamos conversando, ¿no? Y eso nos desvía prácticamente de lo que es la temática en sí, ¿no? Entonces ya entramos a hablar de otros temas, hemos perdido prácticamente el tiempo, no hemos avanzado según lo que estaba planificado. Por eso también es importante, digamos, dentro de este proceso de la planificación de clase, destinarle algunos minutos para ese tipo de preguntas que van a emerger, ¿no? Preguntas que en alguna medida pueden ser, digamos, complementarias, ¿no? O en otros casos pueden ser totalmente malintencionadas, ¿no? Y ese truco lo aplican generalmente los estudiantes cuando alguna asignatura es sumamente complejo y pesado, ¿no? Entonces, cuando de pronto nos empiezan a preguntar sobre el deporte, ¿no? ¿Qué opina, digamos, con relación a tal jugador que no ha tenido un buen rendimiento? ¿A qué cree que se deba a esas causas? Y nosotros caemos en ese juego y entramos a opinar. Y el otro empieza a preguntar sobre la misma temática, y así sucesivamente. Todo el periodo de las clases hemos perdido debatiendo, analizando otras temáticas ajenos a lo que nosotros habíamos planificado. Por eso es importante, digamos, precisar estos tiempos para que en función de esa cronología de tiempos que vamos a manejar, podamos ir precisando algún tipo de acciones. Precisar cierto tipo de teorizaciones, conceptualizaciones o algún tipo de lineamientos de orientación que vamos a generar dentro de esa dinámica. Por eso es que toda esta planificación tiene que ajustarse en función del tipo de estudiantes con los que vamos a trabajar nuestra asignatura. Por eso es importante conocer incluso la conducta, el comportamiento grupal, ¿no? No solamente la conducta individual, sino también esto del comportamiento grupal que van teniendo, porque eso nos va a permitir, digamos, entrar a un proceso de sistematización, de retroalimentaciones en el proceso del desarrollo de nuestras clases. Ahora vamos a entrar a lo que es la elaboración del plan de asignatura por competencias. ¿Por qué trabajamos por competencias? Les decía que la universidad en su conjunto, hace ya más de 6 años, ya entró a trabajar en un 100% bajo el enfoque por competencias. ¿Qué implica eso? Que tenemos que fusionar la teoría con la práctica, que tenemos que generar habilidades, destrezas, tenemos que generar que el estudiante pueda, digamos, entrar en un proceso de convivencia, ¿no?, con los diferentes actores sociales y prepararlos a través de las competencias para que estos puedan responder, ¿no?, en los diferentes contextos sociales a los problemas que van a emerger dentro de esos contextos. Esa resolución de problemas que va a plantear a partir de su formación académica y que no esté esperando a que venga algún otro y pueda, digamos, subsanar esos problemas que se han ido presentando. Lo que pretende, digamos, la formación por competencias es que el estudiante que sea titulado de una universidad
o de una institución técnica superior pueda prácticamente afrontar los problemas que emergen dentro de estos contextos. Por eso es fundamental, digamos, comprender esto de la elaboración del plan de asignatura por competencias. Para ello, primeramente, ¿qué hacemos? Identificar la competencia de la asignatura. No olviden que dentro de una carrera, sea cual sea, tenemos tres tipos de asignaturas, ¿no? Tenemos asignaturas netamente teóricas, asignaturas teórico-prácticas, asignaturas que van a ser netamente prácticas. Al igual que las carreras, ¿no? Al interior de una universidad. Tenemos carreras totalmente teóricas, carreras teórico-prácticas y carreras prácticas, ¿no? Entonces, justamente en función de esas precisiones, es que en este último congreso que tenía que ver de las universidades, ya por lo menos la Universidad Mayor de San Andrés planteaba que se vayan a eliminar las diferentes facultades, ¿no? Si bien en la Universidad Mayor de San Andrés contamos con 13 facultades, ¿no? Ahora la visión de trabajar por competencias ya se planteó, digamos, la propuesta de estructurar solamente en 3 áreas, ¿no? El área ¿cómo es? El área de salud, el área tecnológica y el área social, ¿no? Centrado prácticamente en esas 3 áreas, ¿no? Para que pueda tener, digamos, un mejor resultado esto del trabajo por las competencias. ¿Qué significaba eso? Identificar, digamos, con mayor precisión sobre lo que eran estas carreras teóricas, teórico-prácticas y carreras netamente prácticas. Y cómo a partir de esa identificación entrábamos ya a proyectar la consolidación de los contenidos para las diferentes asignaturas, ¿no? Porque no olvidemos que enseñar una asignatura netamente teórica requiere de ciertas estrategias didácticas. De la misma manera, enseñar una asignatura teórico-práctico también requiere de una especificidad precisa en cuanto a las estrategias didácticas. Lo mismo enseñar una materia netamente práctica. Entonces, son diferentes las estrategias didácticas que se van manejando, ¿no? En el desarrollo de las clases. Por eso es fundamental que cuando nos postulemos a una convocatoria para optar a una asignatura, nos percatemos de todos estos detalles y no vayamos a la ciega, ¿no? Porque cuando entramos a la defensa de estos planes de trabajo o planes de asignatura, llámese como se llame, entonces tenemos que estar bien seguros de lo que hemos insertado dentro de esta planificación, ¿no? En cuanto a lo que es ya los planteamientos de los contenidos temáticos, en cuanto a lo que son, digamos, los procesos pedagógicos que vamos a utilizar, ¿no? Las diferentes estrategias didácticas a las que vamos a recurrir, ¿no? Cuáles van a ser los mecanismos de evaluación que vamos a aplicar, ¿no? Y cómo va a ser, digamos, en cuanto al fortalecimiento de cada una de estas unidades temáticas. Entonces, por ello es importante, les decía, identificar la competencia de la asignatura. ¿Qué pretendemos, ¿no? A la finalización del semestre o de la gestión con lo que es el avance de la asignatura? Por eso es importante que podamos partir de una problemática de la realidad, de esa realidad con la que van a presentar, digamos, los estudiantes en cuanto a sus debilidades y fortalezas, para que en función de ello podamos ir proyectando nosotros, ¿no? Porque generalmente esa es, digamos, una de las grandes falencias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo serios problemas con mis estudiantes del programa doctoral cuando llevamos metodología de la investigación. Llevan un taller de tesis 1, donde supuestamente deberíamos de aprender los criterios teóricos conceptuales, ¿no? Trabajar, digamos, todo lo que es la comprensión de la ciencia. En lo que es taller de tesis 2, entrar ya a lo que es la elaboración misma de los diferentes capítulos, ¿no? Taller de tesis 3, ya consolidar el borrador de nuestra investigación. Y en el taller de tesis 4, ya tener todo listo en cuanto a la conclusión misma de la tesis.
Pero ¿qué pasa, digamos, cuando no tenemos bien planificado todo esto? Cuando los docentes trabajamos de una manera totalmente aislada en función de lo que es un eje troncal en la que tenemos que basarnos, ¿no? Entonces se generan, digamos, esos vacíos. No hay, digamos, esa coherencia que tendría que haber, digamos, entre una asignatura, entre la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Poniendo un ejemplo, digamos, ¿no? Mate financiera 1, por decirles. Tendría que haber una relación directa con mate financiera 2 y de la misma manera con mate financiera 3 o mate financiera 4, ¿no? Si es que esta fuera, digamos, una materia troncal, ¿no? Entonces, muchas veces no hay esas coherencias. Y cuando llegamos a los últimos niveles, ¿no? Resulta que el docente tiene que volver a empezar de cero. Por eso es importante, digamos, precisar esas problemáticas, ¿no? Desde un inicio. Y para eso, ¿de qué nos valemos? Del diagnóstico. De esa precisión, digamos, del potencial con la que viene el estudiante, ¿no? O las falencias que está arrastrando, para que en función de ello podamos ir replanteando todo esto de lo que es la planificación por competencias. Y para esto vamos a precisar de lo que es la contextualización. Esa contextualización que nos permite ver la realidad actual, no trabajar de una manera totalmente idealizada en función de nuestros estudiantes, sino que tenemos que aterrizar en función de la asignatura. Por eso es importante, les decía al inicio de esta sesión, que vayamos a precisar cuáles son los prerequisitos para que tomen nuestra asignatura. En muchos casos se exige un solo prerequisito, en otros dos, en otras hasta 3 prerequisitos. Entonces supone que esas fortalezas ya los tiene el estudiante, ¿no? De esas 2 o 3 asignaturas. Y en función de ello, muchas veces solamente nosotros entramos a la proyección, a esta planificación, sin antes cerciorarnos cuál ha sido el nivel de aprovechamiento que han tenido los estudiantes, ¿no? O quién ha sido el docente que ha dictado, si se ha cumplido a cabalidad o no todo lo que ha sido la planificación anual de esa asignatura o la planificación semestral. Solamente en función de ello vamos a poder nosotros a constituir una verdadera planificación para que esa planificación responda, digamos, a la realidad en la que se encuentran nuestros estudiantes. Por otro lado, es importante entrar a la precisión de la redacción de la competencia. ¿Qué significa esto? Entrar a trabajar sobre lo que va a ser el desempeño que tiene que tener el estudiante. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Asegurarnos que todo el proceso de la enseñanza que estamos generando pueda realmente estar, digamos, consolidado como conocimientos básicos en el proceso de aprendizaje del estudiante. Por eso es importante que nosotros comprendamos sobre lo que va a ser el desempeño académico, ¿no? Para ver cómo vamos a ir trabajando a lo largo de las semanas. ¿Qué vamos a precisar que alcancen nuestros estudiantes en las 2 primeras semanas? ¿Qué queremos lograr a lo largo del mes? ¿Qué queremos alcanzar en los 2 primeros meses? ¿Y qué queremos lograr a la finalización de todo el semestre? Eso tiene que estar claramente definido dentro de nuestra planificación por competencias. Porque imagínense que haya una auditoría académica. Entonces ahí tenemos que defender, sustentar todo lo que ha sido el desarrollo académico que nosotros hemos venido generando. ¿Ya? Por otro lado, desagregación de la competencia en elementos. ¿Qué significa esto? Descomponer las competencias, ¿no? En cuanto a lo que va a ser, lo que decimos, al desarrollo y evaluación, ¿no? En ciertas actividades. Y para esto, ¿de qué necesitamos? Constituir inicialmente cuáles van a ser esos ejes, esos parámetros de los que nos vamos a valer nosotros. ¿Qué tipo de criterios vamos a utilizar para poder generar, digamos, esas motivaciones, esos niveles de comprensión
en nuestros estudiantes. Sí, tarde. Sí, ya me ha dicho. Licenciada, disculpe, no se escucha muy bien o es que Por yo favor, soy la única que tiene el problema y hay por favor, interferencias. ¿podríamos apagar los micrófonos? Al compañero Jorge. Gracias. Bueno, vamos a tratar de correr, creo que nos tenemos solo 10 minutos y vamos a tener que volvernos a conectar nuevamente. Entonces, para entrar a un proceso de planificación, tenemos que tener, digamos, mucha claridad con todos estos elementos que estamos mencionando, ¿no? La formulación de los criterios de desempeño, la formulación de las evidencias, ¿no? Por otro lado, cuán importante es, digamos, esto de definir los saberes que van a alcanzar nuestros estudiantes, ¿no? El saber saber, el saber hacer, el saber ser, ¿no? Y finalmente lo que es la convivencia, el saber convivir, ¿no? Esos son, digamos, los 4 ejes en los que tenemos que centrarnos en lo que es la educación superior. Ahora, en los elementos del plan de clases, tenemos que tomar en cuenta esta estructurita, ¿no? Los datos referenciales, la unidad académica, por decir, la carrera de odontología de la Universidad Pública del Alto, ¿no? ¿Cuál es el nivel al que corresponde, ¿no? Si es un nivel formativo, si es un nivel de especialización, eso ya lo definirán en función de las asignaturas. Luego, el semestre al que corresponde la asignatura, el área, si es un área teórica, si es un área práctica, eso ya lo definen, el periodo académico. Luego la temática orientadora, ¿no? ¿Cuáles van a ser, digamos, esos niveles de comprensión que nos van a permitir a estructurar nuestra planificación de clase? Luego el objetivo holístico, ¿no? Que tiene que estar centrado específicamente en el saber, en el hacer, en el ser y en el decidir, que son los ejes fundamentales de lo que es ya una planificación. Luego tenemos los contenidos y ejes articuladores. ¿Qué significa esto? Lo que les decía, tenemos que entrar a la planificación en función de lo que es ya los contenidos mínimos que tiene ya estructurado la carrera. En función de ello es que nosotros vamos a entrar a mejorar. En función de ello es que vamos a plantear, digamos, esto de los diferentes enfoques teóricos, epistemológicos, metodológicos que requiere ya la construcción de esta planificación curricular. Luego, las estrategias metodológicas. ¿Cuáles van a ser, digamos, esos recursos didácticos, metodológicos que vamos a manejar para entrar, digamos, a la consolidación de un buen aprendizaje? Asimismo, tendremos que precisar cuáles van a ser los recursos didácticos, ¿no? Los materiales didácticos que vamos a utilizar para lograr ese objetivo de lo que son los niveles de comprensión en nuestros estudiantes. Y los materiales de apoyo, ¿no? Todos los materiales que vayamos a utilizar, pero como apoyo para una mejor comprensión de todo esto. Luego tenemos lo que son los criterios de evaluación, ¿no? Que van a estar, digamos, centrados en lo que es ya una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa a lo largo del proceso del desarrollo académico y finalmente la evaluación sumativa que va a ser, digamos, al final para conocer si se ha cumplido o no nuestros objetivos en cuanto a la asimilación de los conocimientos. Y todo este proceso de evaluación, ¿qué le permite al docente? A tener, digamos, un criterio para emitir cierto tipo de juicios de valor en relación al estudiante, ¿no? Entonces, eso también vamos a cuidar bastante, digamos, en función de lo que son los criterios de evaluación. ¿Cuáles van a ser, digamos, esas técnicas o instrumentos que vamos a utilizar para el desarrollo de la evaluación? Y en el punto 6 hablamos de lo que es el producto. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es esa esencia de conocimiento que debe de adquirir el estudiante? ¿Cómo en base a la fusión tanto de lo que es la teoría como la práctica,
ahora llega a empoderarse de esos conocimientos para dar solución a cierto tipo de planteamientos, ¿no? Teóricos, metodológicos y conceptuales que se van a generar para la solución de cierto tipo de problemas. Finalmente, la bibliografía, ¿no? Esa bibliografía que solamente nosotros, en nuestra condición de especialistas, lo podemos seleccionar, ¿no? ¿Y esto qué permite, digamos, al estudiante? A tener una información complementaria. Y para ello tendremos que tener la capacidad de precisar cuáles son las partes sustanciales que debe de revisar el estudiante, ¿no? Para tener, digamos, una información complementaria sobre lo que nosotros estamos generando como conocimiento. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el plan de lección, ¿no? Donde ya entramos a precisar sobre lo que va a ser ya la estructuración de los conocimientos que tiene que ir adquiriendo el estudiante, ¿no? Para ello colocamos el nombre del docente, el nivel, la unidad, el tema, la fecha, y acá tendríamos que precisar a qué tipo de competencia o a qué número de competencia estamos apuntando con lo que es este plan de lección, ¿no? ¿Cuáles van a ser, digamos, los indicadores a los cuales puntualizamos con este plan de lección? ¿Cuál va a ser el objetivo instruccional? ¿Qué tipo de conceptos, verbos, definiciones necesitamos que vayan empoderándose nuestros estudiantes? Si precisamos que en una clase teórica puedan, digamos, precisar conceptos, estas deben estar, digamos, claramente identificadas, ¿no? Claramente, digamos, precisadas en esta planificación. Y en función de ello, tendremos ya esa interrogante de qué conceptos deben conocer. Porque no olviden que cuando entramos a desarrollar una clase teórica o cualquiera fuera la clase, necesitamos que se empoderen de esos conceptos y que esos ya constituyan, digamos, parte de su léxico, ¿no? Y que producto de ello puedan, digamos, generar su discusión, su debate, su argumentación. Si no logramos eso, pues no habríamos alcanzado, digamos, lo que es la formación por competencias, ¿no? Necesitamos que el estudiante, a medida que vaya conociendo ciertos criterios, vaya utilizándolos también ya al mismo tiempo. Es como cuando nosotros revisamos una fuente literaria sobre algo. Nos llama tanto la atención que podemos agarrar esos conceptos para que en función de eso podamos generar nosotros nuestro argumento explicativo, podamos generar nuestros debates, digamos, de algún tipo de confirmaciones, algún tipo de refutaciones que podamos generar en función de algo. Luego los procesos, cómo deberíamos de generar estas actividades, las actitudes, ¿no? Y cómo todas esas actividades las vamos a medir en función de los tiempos. Si seguimos avanzando, vamos a ir precisando un poco más sobre lo que son, digamos, ya las estructuraciones curriculares en función de las mallas curriculares. No olvidemos que en la malla curricular no solamente se trabaja lo que es el listado de las asignaturas, sino que en esto trabajamos prácticamente todos los lineamientos, todos los contenidos que se tienen que ir desarrollando. Por tanto, es importante que precisemos cuál es el tipo de competencia que generamos, cuál es el indicador del logro, cuáles son los contenidos declarativos, cuáles son los contenidos procedimentales y cuáles son los contenidos actitudinales. Para que en función de ello hagamos una verdadera estructuración de nuestras planificaciones. Y si seguimos hablando de competencia, les decía, tenemos que hablar de los indicadores. Y dentro de esos indicadores, hablar de contenidos. Y en función de ello, asignar, digamos, todo esto que lo llamamos las unidades, ¿no? Las unidades que se van a ir, digamos, agrupando en función de las especificidades temáticas que vayamos a plantear nosotros para nuestro desarrollo de la asignatura. Miren, acá les pongo un ejemplo que lo he preparado para lo que es, digamos, el área de la historia, por decirles, ¿ya? Digo, ejemplo de elaboración del plan de clases. Unidad 4, decimos Tiwanaku Imperial.
Y ahí vamos trabajando ciertos subtítulos, ¿no? Los periodos de Tiahuanaco, el periodo incipiente y clásico, el apogeo cultural, principios del periodo de la decadencia, para ir conociendo cuáles son esas etapas que necesitamos que comprenda nuestro estudiante. Si trabajamos, por decir esto mismo,